tesalonicense. La iglesia se llamaba Tesalónica. El apóstol Pablo, esta iglesia la fundó juntamente con su compañero, que siempre él andaba, era con Sila. En su segundo viaje misionero se estableció esta iglesia. Amén. Y dice que Tesalónica era una de las puertas, era como un puerto, que ahorita es conocido como Grecia, ¿ya? Pero si usted comienza a leer desde el 1 en adelante, lo que refleja esta iglesia, Pablo le hace recordar a esta iglesia el difícil inicio de esta iglesia. ¿Por qué difícil inicio? Porque eran perseguidos. Pero a pesar de que eran perseguidos, mucha gente se convertía al evangelio de Cristo para testimonio y gloria del Señor. Y esta iglesia era una iglesia que exaltaba mucho el poder de Dios, porque se movía en poder y en Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice que los hermanos recibieron, de los de las otras regiones, recibieron el ejemplo de esta iglesia. ¿Por qué recibieron el ejemplo de esta iglesia? Porque esta iglesia, a pesar que era perseguida, crecía, tenía un crecimiento. Y las demás iglesias como Acaya y Macedonia tomaron aquel ejemplo de esta iglesia. Pero había algo que esta iglesia, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las adversidades, esta iglesia se estaba olvidando de algo. Y esta iglesia de lo que se estaba olvidando, porque el apóstol Pablo lo envía a Timoteo, a esta iglesia, para que esta iglesia sea fortalecida en fe. Y para que esta iglesia santifique su corazón, porque se estaba olvidando de aquello. De la santificación de su corazón se estaba olvidando la iglesia. Entonces dice que confirmado a eso era para que sanaran su corazón y anduviera en santidad. Amén. Y dice, la vida que agrada a Dios. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos a agradar a Dios, así abundes más y más. El apóstol Pablo le decía a esta iglesia que esta iglesia tenía no solamente que agradar a los hombres, sino agradar a Dios, tomar el ejemplo de ellos, pero primeramente el de Cristo Jesús. Amén. Sabemos cómo Cristo Jesús se condujo aquí cuando vino a la tierra. Y le decía que tenían que abundar más y más. Y le decía que sobreabundara más. ¿En qué? En el poder y en el Espíritu Santo. Que tenía que sobreabundar. Y aparte de eso, que tenía que santificarse cada día esta iglesia. Y le decía que porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor Jesús. Esta iglesia ya sabía las instrucciones. Y muchas veces nosotros como iglesia sabemos las instrucciones. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos somos seres olvidadizos. Que nos acordamos muchas veces lo que nos conviene y lo que no nos conviene no nos acordamos. Entonces muchas veces somos así. Entonces le decía que tenían saber las instrucciones. Sabemos las instrucciones del ministerio. Sabemos las instrucciones por la palabra, los estatutos, los mandamientos de Cristo Jesús. Entonces cada día tenemos que conducirnos a aquello. No dejarnos llevar por la carne, porque sabemos que entre la carne y el espíritu hay una dificultad, hay una batalla, hay un problema. Pero que a cada día el espíritu gane. Amén. Y le decía, porque ya sabéis qué instrucciones, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y la fornicación no solamente es cuando usted se allega a otra persona, también hay fornicación espiritual. Porque si vamos al libro de Osías, le hablaba que se acostara con la adúltera para que el pueblo viera. Y si el pueblo le venía a reclamar, ellos ¿qué iban a decir? Él iba a decir, así están ustedes. Porque cada vez y cuando el pueblo de Israel se volvía a dioses ajenos. Y muchas veces, ¿cuáles son los dioses que nosotros tenemos? En lo espiritual. Dice que primeramente tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que su mamá, antes que su trabajo, antes que su hijo, primeramente tiene que estar Dios. Y es necesario aquello. Y muchas veces no lo entendemos y Dios muchas veces nos hace entender por represión. Le voy a contar un pequeño testimonio para seguir con el mensaje. Cuando yo vine al Evangelio de Cristo, yo siempre decía que mi mamá era todo para mí. Creo que a todos es la mamá. Yo muchas veces dejaba de ir del culto por ir con mi mamá y todo esto.
y no había entendido. Y Dios me reprendió. Pero le doy las gracias a Dios que en medio de aquello mi mamá fue salva. ¿De qué manera Dios me hizo entender aquello que primeramente era Él sobre todas las cosas? Cuando la vi agonizando a mi mamá en una cama. Y no es porque Dios es malo. Dios no es malo, sino porque yo tenía que aprender que primeramente estaba Él, antes que la mamá, que cualquier cosa. Y muchas veces nosotros, el ser humano, ponemos primeramente otras cosas en primer lugar antes que Dios. Y muchas veces cuando viene la reprensión preguntamos el por qué. No tenemos que preguntar el por qué, sino que hacer barbecho, o sea, reflexionar, Señor, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está aconteciendo? ¿Qué tú me quieres enseñar con esto? Amén. Y aparte le decía que la fornicación, como le decía, que el hombre tenga una sola mujer, asimismo la mujer un solo esposo, amén. Y dice que las pasiones que se practicaban en el mundo, ya no practicarlas ahorita ni nada de eso, porque esas son concupiscencias, amén. Concupiscencias que están en nuestra humanidad, pero Dios quiere cada día la santificación de cada uno de nosotros, amén. Y vamos al 7. Amén, porque ahí es donde me voy a enfocar. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así es, Señor. El significado de inmundicia es suciedad, impureza, deshonestidad, cosa que ensucia, ausencia de pureza y santidad espiritual. Esto es la inmundicia. Así es, Señor. Y dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Y muchas veces cuando venimos recién al Evangelio de Cristo estamos en el primer amor. Y dice un prefacio bíblico, no me acuerdo si es en el libro de Gálatas, pero la palabra dice que las cosas que hemos despojado no tenemos que volverla a coger porque nos volvemos transgresor de su palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Si nosotros nos despojamos de la ira, si nos despojamos de todas las obras de la carne, del chisme, de la murmuración y todo, y nos volvemos a coger, estamos haciendo desleales a Dios. Y ahí comienza a entrar la inmundicia en nuestras vidas. ¿Ya? Porque la inmundicia no es porque alguien está sucio. Porque muchas veces, muchos confundimos la humildad con el ser pobre. La humildad es una y el ser pobre es otro, porque piensa que porque es humilde porque es bien pobre, no tiene nada. La humildad no es eso, ¿ya? Porque hay ricos que tienen plata y son humildes, y hay pobres que son lamentablemente orgullosos y no tienen nada. Entonces, dice que Dios nos llamó a santificación, no a inmundicia. Mire que dice que la inmundicia es ausencia de pureza. Amén. Yo me voy a ir rapidito al libro de Mateo, amén, si quiera anótelo, pero para que no busque, amén. Mateo 23, 27. Sobre lo que habla de la inmundicia. 23, 27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué le decías esto a los escribas y a los fariseos, el Señor Jesús? Porque ellos solamente reflejaban lo que tenían por fuera. Tal vez andaban bien vestidos, también andaban, tal vez, que yo digo, andaban bien vestidos y todo, pero o sea, no reflejaban de verdadmente lo que había en el corazón. Porque sabemos que Dios escudriña nuestros corazones. Amén. Y a Dios lo que no le gusta es la apariencia. Y muchas veces muchos de nosotros vivimos de apariencia. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas, sino que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que no seamos como los escribas y los fariseos, sino que de verdadmente tengamos una santificación por dentro y por fuera, alma, cuerpo y espíritu, como lo habla su palabra. Amén. Y entonces le decía así, eso es una parte de la inmundicia. Pero la santificación, algo que yo estoy investigando y Dios me hacía ver que la santificación es parte de la salvación. Aleluya. Es una obra de salvación. Porque si no nos santificamos, lamentablemente tenemos que estar limpios, resplandecientes cuando Cristo Jesús venga a nuestras vidas. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Entonces,
cada día tenemos que santificarnos. La santificación va mucho más allá, no porque yo use falda, usted usa pantalón, no. La santificación va de adentro, del corazón. Porque del que yo use falda, usted usa pantalón, ese es el trato de Dios con cada quien. Amén. Pero la santificación va más allá adentro, que hay en mi alma, que hay en mi espíritu, que hay en mi corazón. Porque el alma deriva al corazón, la mente, los pensamientos, las actitudes, de aquello deriva el alma. Entonces cada día tenemos que ver, porque muchas veces tal vez decimos no tenemos nada, pero eso se camufla bien en el corazón, la raíz de amargura, el resentimiento, el rencor. Y muchas veces por años tenemos y no perdonamos, no sanamos. Y es necesario limpiarnos de aquello. Y dice que la santificación en el tiempo de Israel, los utensilios, cuando iban a ser utilizados, eran primero limpiados, eran administrados, eran ungidos para poder darse el uso de aquello. O sea, la santificación, esos utensilios se utilizaban y eran santificados y eran declarados santos para el Señor. Y Dios nos separó a usted y a mí del pecado. Nos separó totalmente por su sangre, porque dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces Él nos separó y nosotros somos utensilios útiles al Señor. No importa cómo habla en un prefacio de la Biblia, sea de barro, sea de oro, sea de plata, sea de madera, pero el que se limpia es útil para el Señor. No importa cómo usted esté, pero como siempre yo digo, solamente Dios está buscando un corazón dispuesto. Dios solamente está buscando un corazón contrito y humillado a su presencia. Dios solamente está buscando un corazón agradable a Él. Un corazón limpio, un corazón que venga hablando la verdad siempre. Porque Dios conoce nuestros errores. Dios conoce nuestras imperfecciones. Y somos seres imperfectos, porque dice que la obra que Él ha comenzado la va a perfeccionar. Es Él. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Amén. Y como le decía que Él nos había separado del pecado. Y Dios ya no quiere que la iglesia se conduzca solamente porque tal vez sí, Señor, me iré, pero esta es la palabra irado, pero no pequé. Pero por siempre tenemos que tener la palabra en mente y muchas veces se nos hace difícil aquello. Pero cada día que Dios nos ayude, amén. Y cuando el creyente renuncia al pecado y se entrega al Señor, porque su sangre, como le decía, nos limpió de todo pecado, y por hacerle honor a la sangre de Cristo Jesús, cada día el anhelo de cada uno de nosotros es agradarle a Dios. Amén. Tanto el mío como el suyo. Amén. Pero ¿cuál es lo único? Que tenemos que santificarlo, que tenemos que limpiarlo. Porque en el libro de 2 de Corintios 7:1, yo le voy a leer, amén, si quiere usted anótelo para que vaya y verifique en la casa. 2 de Corintios dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que como tenemos tales promesas, es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y muchas veces no vemos la promesa de Dios en nuestras vidas porque no estamos limpios. Porque no estamos limpios, muchas veces no vemos la promesa de Dios. Porque dice que es necesario, porque tenemos tales promesas, es necesario limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne, ¿por qué? Porque sabemos cuáles son las obras de la carne, que se revelan. Y de espíritu, porque nuestro espíritu tiene que estar conectado con el del Cristo de la gloria. Por eso es necesario que nos limpiemos cada día, que nos revisemos, que hagamos un autoanálisis. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Si le estamos agradando o no. Si de verdad estamos limpios o no. ¿Cómo está nuestra vestidura? Y dice que es necesario para perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, Él es el que va a perfeccionar la santidad en usted y en mí. Y una parte, ¿por qué en espíritu? Yo le decía, Señor, sí, mi espíritu tiene que estar conectado con el tuyo, pero
sabemos que en la atmósfera, en los aires, se mueven espíritus inmundos. Y el enemigo, que Dios lo reprenda, él la estudia a usted día y noche, a usted y a mí. Día y noche. Él estudia, él monta una persecución. Él conoce su debilidad y la mía. Y es necesario, que dice que tenemos que cuidarnos de las maquinaciones del adversario. Es necesario aquello. Y yo le decía, Señor, ¿por qué de espíritu? Y me decía, hay espíritus que se infiltran en el pueblo del Señor. Cuando uno está vacío, cuando uno no está lleno, cuando uno no tiene presencia de Dios, aquellos espíritus toman cuerpo. Y por eso usted muchas veces ve, ay, pero ¿por qué el hermano se endemonió? ¿Por qué al hermano le pasó esto? ¿Por qué al hermano le pasó lo de acá? Porque su espíritu estaba sucio, no estaba conectado con el de Dios. Es necesario cada día, hermanos. Yo siempre le digo, Señor, yo no solamente quiero un toque de tu Espíritu Santo, sino quiero estar llena siempre de tu Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque el toque solamente es un ratito, te toca y ya, pero vas a seguir siendo el mismo. Cuando viene la llenura del Espíritu Santo de Dios, no somos los mismos, somos transformados, somos cambiados, somos renovados. Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos cambiados, no somos los mismos. Las cosas que tenía no las vuelvo a traer. Si me iraba ya no me voy a irar. Si me enojaba ya no me voy a enojar. Si me entienden, porque dice que no tenemos que volver a aquella esclavitud. Porque Él nos sacó de aquella esclavitud. Amén. Y como le decía, la santificación no depende del pastor, de la pastora, depende de usted y de mí. Porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que santificarnos cada día para que haya esa libertad. Porque no es necesario que el pastor diga, venga a orar, venga lo de aquí. El Espíritu mismo lo incita a usted que venga a hacer las cosas para Dios. El Espíritu mismo no tiene necesidad que el pastor lo diga. Y eso es parte de la santificación. Porque si usted viene a orar, usted se va a limpiar. Si usted ayuna, usted se va a limpiar. Si usted viene todos los días al culto, porque dice la palabra de Dios que no debemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es necesario esto. Porque en el libro de Timoteo dice que el Evangelio de Cristo es una profesión. Es como que estamos en una escuela, en un colegio. Y cada día que usted vienen a dar palabras nuevas para que usted aprenda. Y eso es parte de la santificación. Porque si me pierdo esta clase, cuando venga la prueba, ¿cómo la voy a resolver? ¿Cómo la voy a enfrentar? Por eso muchos están afuera. Es necesario aquello. Y dice que la santificación no es automática. No es que porque cada ratito santifíquese, hermano, santifíquese, sino que tiene que estar presente. Si queremos ver al Cristo de la gloria, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos y santificarnos. Y vamos al libro de Timoteo 2:21. Amén. Yo lo leo. Gloria a Dios. Bendecido y alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo 2:21. Amén. Dice 2:21. Amén. Dice, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero vamos a leer el 20, amén. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y de unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire lo que antes yo le decía, que no importa si es de oro o de plata, pero lo importante es que tiene que estar limpio, tiene que estar santificado para que sea útil para el Señor. Y dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y ahí es que hablamos, cuando dicen dispuesto para toda buena obra, lo que yo le decía, el pastor no tiene la obligación de estar diciendo, venga a orar,
venga a clamar, venga al culto. No, porque el que está limpio está dispuesto para toda buena obra. Para toda buena obra, para el servicio del Señor. Es necesario aquello. ¿Y qué tipo de vaso o de instrumento está haciendo usted o yo, mi querido hermano, hermana? Viles, honroso. No me lo digo, usted sabe. Amén. ¿Qué tipo? Porque dice que unos son para usos viles, pero que no sea para usos viles, sino que sea para uso de honra para el Señor. Es necesario aquello. Cada día el Evangelio de Cristo es un sacrificio. Aunque usted no tenga fuerza, usted se sacrifica, Dios le va a renovar la fuerza porque está viendo la intención del corazón. Está diciendo, mi hijo, mi hija se esté esforzando, aunque no tiene fuerza, se esté esforzando, pero le vamos a duplicar esa fuerza. Entonces cada día tenemos que esforzarnos. Cada día tenemos que esforzarnos porque es parte de la santificación. Amén. Y la santificación debe ser la meta que busquemos cada día. La santificación tiene que ser la meta, porque las vestiduras, como le decía, con el tiempo se manchan, se desgastan. Pero Dios cada día, usted clama, usted ora, Dios va renovando esas vestiduras. Dios va transformando esa vestidura y va quitando cada mancha que hay. Que no seamos como ese perro dálmata que tiene manchas. No seamos así, sino que seamos limpios, que seamos puros adelante de la presencia de Dios. Que nuestra vestidura, sabemos que la vestidura, tal vez nosotros decimos el vestido, ¿no? Pero sabemos que las vestiduras van cogidas del fruto del Espíritu. Si usted tiene amor, su vestidura está bien. Si usted tiene paz, su vestidura está bien. Si usted tiene fe, su vestidura está bien. Si usted tiene gozo, su vestidura está perfecta. Si usted tiene mansedumbre, su vestidura está perfecta. Si usted tiene templanza, benignidad, su vestidura está perfecta. Pero si no hay eso en nuestras vidas, nuestra vestidura está sucia. Entonces que cada día Dios nos ayude en aquello. La santidad es una condición indispensable para ver la salvación. ¿Y por qué? La palabra dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Así es, Señor. Hay paz en nuestros corazones, hay santidad, es parte de la salvación. Mire, porque dice sin paz y sin santidad no vamos a ver al Señor. Y qué triste sería, no importa los años en el Evangelio. Si yo tengo 7, usted tiene 20, 30, no importa aquello, sino solamente la santificación, que nos limpiemos cada día. ¿Cómo estamos adelante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos caminando adelante de la presencia de Dios? Tal vez no podemos esconder del pastor, de la pastora, pero hay a uno arriba de los cielos que nos ve lo que hacemos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? ¿Con quién nos estamos gustando? Porque eso es parte de la santificación. Lo que hablamos, lo que oímos, el pensamiento, ¿qué pensamos? Es parte de la santificación. Y la salvación, vuestras almas tienen que estar limpias. La salvación de vuestras almas jamás tenemos que descuidarla, jamás hay que descuidarla, porque nuestra alma, sabemos que el cuerpo del polvo somos, al polvo volvemos, pero es el alma la que Dios va a tomar, porque el espíritu lo toma a él. Pero muchas veces el ser humano, muchas veces vivimos más que todo en la iglesia del Señor confiado por los años. Pero no es por los años, porque muchas veces tenemos años en la iglesia, tenemos años aquí, y muchas veces seguimos siendo los mismos. Hay muchos que siguen practicando las cosas que practicaban en el mundo, y sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ya no podemos practicar lo que practicábamos en el mundo. Si yo antes tomaba, me amanecía 2, 3 días, ya no lo puedo hacer. Porque es parte de mi limpieza, es parte de mi santificación. Si antes murmuraba, ya no lo puedo hacer. Porque dice que tenemos que estar a cuenta los hermanos los unos a los otros. Y esa es parte, el amor fraternal. Y esa es parte de la santificación. Y como le mire, santificación significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Quiere decir que nosotros tenemos que estar separados para Dios.
Tenemos que estar directamente separados para el Cristo de la gloria. Porque Él nos separó, porque Él murió en la cruz del Calvario tomando nuestros pecados. Y si verdaderamente queremos santificarnos, tenemos que separar. No tener nada de comunión con el mundo. Porque sabemos que los deseos del mundo pasan, pero su palabra jamás va a pasar. Su palabra permanece. Su palabra nos limpia. Porque dice en el libro de Santiago que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Porque los discípulos dicen que ellos fueron limpios por la palabra. Entonces la palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos restaura. Por eso es necesario que cada día nosotros escudriñemos las escrituras. Que leamos. Si usted no tiene discernimiento o entendimiento, pídale al Señor que le va a dar. Porque dice que el que está a falta de entendimiento, que le pida, pero que pidamos como fe, que no seamos como las ondas del mar. Porque el que es así, el que es inconstante, dice que es inconstante en todo su camino y no recibe nada. Entonces es necesario que le pidamos con fe al Señor. Y miren el libro de Apocalipsis, a ver, en 1 Tesalonicenses, ahí mismo, donde leí el 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea que nuestro corazón tiene que estar afirmado a la santidad. Dice que para que vuestros corazones se afirmen y sean irreprensibles, o sea, sin mancha alguna. Como le decía, nada de raíz de amargura, nada de rencor, nada de resentimiento. ¿Y por qué le digo que muchas veces decimos, no, yo estoy limpio, pero eso se escudriña? Lamentablemente eso se escudriña. A mí me pasó aquello con una persona. Y yo le decía, Señor, no, yo no tengo nada, pero cuando veía a la persona me daba ira, me daba coraje, no la soportaba. Y yo le decía, Señor, pero no tengo nada. Pero cuando Dios te quiere libertar, eso se hace manifiesto. Y tuvo que hacerse manifiesto para yo ser de verdadmente libre. Porque si hablamos, en la Biblia dice que quitar todo huevecillo de aspi, toda tela de araña, habla la palabra de Dios. Que quitemos todo huevecillo de aspi y que eso cuando se va uno no lo quita. Dice que eso comienza a parir víboras y consigo conduce a la muerte. Quiere decir a la muerte espiritual. Amén. Entonces yo le decía, Señor, yo no tengo nada, y yo seguía que no tenía nada y que no tenía nada, pero cuando veía a la persona me daba coraje, me daba rabia, me daba ira, todo. Y tuvo que hacerse, perdón, tuvo que hacerse manifiesto. Dios, yo siempre cuando le digo, Señor, muéstrame mi condición, cómo yo estoy, si te estoy agradando o no, muéstrame qué hay en mi vida. Siempre que yo oro le digo hacia el Señor, Señor, muéstrame cómo yo estoy adelante de tu presencia. Amén. Y cuando Dios me manda directamente a mi corazón, en el sueño, directamente en el corazón. Y algo, usted sabe por qué la mayoría de las personas mueren de infarto al corazón. Es por raíz de amargura, resentimiento y rencor. Y eso me cogía, el corazón se me quería salir. Y ahí entendí aquello. Me puse en oración con Dios, en clamor, y le dije, Señor, quita eso que está ahí estorbando en mi vida, porque así no te puedo servir y no te estoy agradando. Dios vino, no tuvo, yo misma le dije, Señor, yo misma, Señor, comencé a orar, comencé a clamar, me puse la mano en el corazón y en el estómago. Cuando esto se me hacía así, cuando se me vino, yo misma, se me vino. Cuando Dios, siempre, yo le digo así, Dios me muestra, y digo, Señor, libértame. Señor, libértame, porque sabemos que nosotros venimos con concupiscencia del mundo. Y muchas veces cuando venimos a Cristo, usted tiene que llamarla por nombre y apellido para que salga aquello. ¡Aleluya! Y Dios me hizo libre de aquello. ¡Santo! Gracias a Dios y la misericordia de Dios, que no me morí.
Porque como yo le digo, Dios me enseñó que la mayoría de las personas que mueren, sabemos que también es parte, pero Dios me decía que una parte de esto es por aquello, porque tienen rencor, resentimiento y no pueden perdonar. Y eso es parte de la santificación, querido hermano, que nuestro corazón esté limpio, irreprensible delante de Dios. Que nuestro corazón muchas veces, tal vez no importa el daño que le hagan, porque muchas veces el corazón sí se endurece. Porque tal vez usted dice, sí, mucho tiempo vivo siendo buena y siempre recibo lo malo. Y no se trata de eso, porque dice que al que nos hace el mal hay que hacerle el bien, pero es duro, pero por cumplimiento de su palabra y por amor a Dios tenemos que hacerlo. Aunque no es fácil, es difícil. No le digo que es fácil, es difícil, pero es parte de la santificación. Si queremos limpiarnos, si queremos agradar adelante de la presencia de Dios, cada día tenemos que estar así adelante de la presencia de Dios. Bendito Dios. Amén. En el libro de Apocalipsis 22:11 habla parte de la santificación. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y que el que es santo santifíquese todavía. O sea, no hay que contender, porque muchas veces, que Dios nos ayude cada día, contendemos con Dios o con el Evangelio de Cristo, porque sabemos los estatutos, los mandamientos, sino que muchas veces la rebeldía de nosotros no queremos cumplir, no queremos obedecer, porque no es otra cosa, es rebeldía adelante de la presencia de Dios. Porque dice que el que es inmundo, que siga con su inmundicia. O sea, la palabra es dada, pero el que no se quiere limpiar, el que no se quiere purificar, el que no se quiere consagrar para Dios, ya no depende, como le digo, ni del pastor, ni de la pastora, ni del hermano. Depende de uno mismo. ¿Cómo yo quiero estar adelante de la presencia de Dios? Porque dice que el que es santo, santifíquese cada día y todavía. O sea que cada día tenemos que santificarnos, cada mañana, cada día. Por eso no hay que dejar de orar, no hay que dejar de clamar, porque cada día nos estamos limpiando, cada día nos estamos purificando. Entonces es necesario aquello. Es un proceso de adquisición de la santidad, hacerse o convertirse en santo. Depende de usted y de mí, de nadie más. De usted y de mí, la comunión que tenemos con Dios y cómo nos estamos presentando adelante de la presencia de Dios. Como vasos de honra, de verdadmente adelante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude cada día, porque yo le decía que la santificación es parte de la salvación. Porque en el libro de Hebreos habla, como yo le decía, que nos santifiquemos cada día, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Primeramente la paz en nuestros corazones, que no haya controversia, y la santificación. O sea, cada día tenemos que santificarnos adelante de la presencia de Dios. Ahí mismo en primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: que el mismo Dios de paz os santifique, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Amén. Nuestro espíritu. Sabemos que nosotros en el cuerpo tenemos sentidos. El olfato, el oído, el tacto, la vista que estamos viendo. Porque con la vista también se adultera, se fornica. Con el oído oímos malas conversaciones erradas. Con la boca muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, porque sé que ya no tenemos que hablar truenerías. Ya de nuestra boca no tienen que salir palabras deshonestas. Nuestro pensamiento, como le decía,
nuestro tacto, dónde se están conduciendo nuestros pies, por el camino derecho o a la izquierda, a la derecha. Tenemos que ir al centro, al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén, así es, Señor. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea enderezado. Acuérdese que su cuerpo tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo con aquellos sentidos? Porque los sentidos son útiles para el Señor. La boca no es para que salga truenería, sino para predicar la palabra de Dios. La vista para que Dios cada día quite la ceguera, abra nuestros ojos espirituales y ver con quién estamos peleando, quién es nuestro enemigo. Porque dice que la lucha no es contra carne ni sangre, no es con el hermano ni con la hermana, sino sabemos con quién. Y muchas veces también decimos que el enemigo mayor, sabemos que es el enemigo, pero el enemigo mayor de la iglesia es la carne. Es la carne. Es nuestra carne que está viciada. Está viciada a muchas cosas. Y cada día que Dios nos ayude a libertarnos y a santificarnos para Él. Que cada día Dios nos ayude en aquello. Amén. Porque cuando Dios me hacía entender esto, cuando dice este género no sale, no es con ayuno ni con oración, habla de la incredulidad. Amén. Habla de la incredulidad. Pero también habla que el ayuno también rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras de impiedad. ¿Ya? Sabemos que, como yo le decía, tenemos una lucha diaria. No porque somos aquí, la gente a veces se confunde bastante. Muchas veces la gente piensa que porque nosotros estamos aquí somos santos. Pero estamos pidiéndole a Dios para llegar a esa santificación, a aquella pureza. Cuesta, por todo lo que se mueve en los aires, por todo lo que se mueve en las atmósferas. Es una lucha que tiene la iglesia. Y la gente piensa que porque nosotros venimos aquí somos perfectos. Sabemos que Dios nos perdonó, pero somos cada día seres necesitados de Dios. Porque cada día necesitamos de Dios. Para que Dios renueve nuestra fuerza, para que Dios vaya quitando de poco aquello. Porque Dios muchas veces el trato es diferente. Amén. Como yo le decía, no porque yo uso falda, usted usa pantalón, es el trato de Dios. Es el trato de Dios con cada quien. Dios trató conmigo de esta manera. Y por eso no va a decir que voy a decir, ay hermana, póngase falda. No, porque es el trato de Dios con usted. Dios trató conmigo de una manera, pero así, hermana. Como yo le decía, le voy a contar un poquito del testimonio, amén. Disculpe que me extienda. Mi esposo primero se convirtió, yo no era cristiana. Y mi esposo iba a la iglesia, yo le decía, ya vas a esta iglesia. Él me decía, acompáñame. Le digo, no, no voy a ir. No me estés exigiendo así, yo con coraje, con ira, el mismo enemigo. Y teníamos un negocio y él había establecido sus días, porque en Ecuador las iglesias nos congregamos de lunes a sábado, domingo libre. Él había cogido 3 días a la semana para congregarse, después aumentó un día más, jueves. Cuando me dice, negra, porque me dice así de cariño, negra, pásame la Biblia. Vivíamos en un 3er piso. Y yo le digo, que prefieres ir a esa iglesia antes que quedarte trabajando. Pero yo bravísima. Pasó. Mientras él iba a la iglesia, yo me iba a tomar. Yo me iba a bailar. Me iba a andar con otras personas. Y cuando él llegaba, yo siempre, él de su lado y yo en el piecero, para que no me oliera el traje. Y cuando él oraba en la madrugada por mí, yo le decía, cállate, yo gritaba, cállate, no ores por mí, sálvate tú. Déjame tranquila, déjame en paz. Yo le decía. Pero sabiendo que el enemigo era que me tomaba para que yo no lo dejara orar a él. Amén. Y él primero vino al evangelio porque teníamos conflicto en el matrimonio. Yo por casi lo mato a él. Con unas apuñaladas. Amén. Pero la misericordia de Dios estaba ahí. Su papá de él es cristiano como 20 años. Por medio de la oración del papá no se dio lo sucedido. Amén. Él tomó la decisión de convertirse a Cristo. Un día me invitó a la iglesia, de tanto que le daba la guerra. Y le dije, yo voy a ir. Le dije, ya voy a ir, todo. Tanto
tanto me impactó la predicación que no sé en qué momento yo pasé al frente. El Espíritu me tomó y pasé al frente y comencé a seguir a Cristo juntamente con Él. Vinieron muchas pruebas, muchas dificultades, pero aquí siguiendo adelante de Dios, muchas tentaciones, pero Dios cada día quiere que su pueblo se levante, que a pesar de las adversidades, sigamos adelante, que sigamos firmes. La primera prueba que tuve en el Evangelio fue la muerte de mi mamá. Pero a pesar de eso, Dios creo que tomó la boca de mi mamá. Un viernes, mi mamá falleció un lunes. Un viernes ella llegó que la peinara, yo la peiné y me dijo, negra, toda mi familia me dice negra, pase lo que pase, no te apartes del Evangelio. Y le dijo a mi esposo, cuídela mucho a mi hija. Yo la vi en el lugar donde ella estaba, no dejaban entrar a nadie. Y cambiaron de guardia y le dijo, déjeme entrar. Y ahí yo le cojo la mano a mi mamá y le digo, mami, pídale perdón a Dios. Yo sabía que Dios tal vez, porque Dios ya me lo había revelado. Mi mamá muere un 27 de junio y Dios me lo reveló abril y mayo, que mi mamá iba a fallecer. Y yo le venía hablando la palabra. Y cuando ella cogió y me dijo, a ella le dije, mami, porque no podía hablar porque se le reventó la vena, la arteria. Y yo le vi sangre en el oxígeno. Yo solamente le dije, mami, pídale perdón a Dios. Solamente cuando yo le dije, mami, pídale perdón a Dios, ella comenzó a llorar. Y yo comencé a orar con ella, Señor, salva su alma, no permitas que su alma se pierda. Mami, pídele perdón a Dios. Ella lloraba. Lloraba ella y lloraba yo. Cuando ella me soltó la mano, yo dejé de llorar. Ahí yo dije, mi mami se fue con el Señor. Y vino, muchas veces, vienen voces extrañas. Y el enemigo me dardeaba y me decía, no, tu mamá no fue salva. Sí, el enemigo me dardeaba y vino por tomado otra persona. Me dijo, no, si no hizo la oración de fe, no fue salva, me dijo así. Pero yo vine y le pregunté a mi pastor y me dice el pastor, cuando la persona no puede hablar y usted le dice, pídale perdón a Dios y llora, es señal de humillación. Amén. Y yo le pedí en revelación a Dios, Señor, revélame. No me lo reveló a mí, se lo reveló a mi hermano que no es cristiano. Mi hermano se levanta a las 3 de la mañana y me toca la puerta del departamento y me dice, soñé con mi mami. Y me dijo que te dijera esto porque si ya lo dejo pasar, el sueño se me pierde. Y me dice que la veía mi mamá bien bonita, con vestiduras blancas, irreconocible, me dice. Amén. Y él le dice, mami, yo estoy triste porque tú te has ido y lo has dejado a Exxon solo, a mi sobrino. Mi sobrino le había pegado a mi mamá. Y le dice mi mamá, donde yo estoy bien. Porque Cristo me revivió. Cuando dijo eso, me contó, yo me quedé y por muchas más personas. Un día fui al cementerio y me encontré con una persona y esa persona me dijo, su mamá partió con Cristo. La tomó, era cristiana. Y yo le dije, gracias Señor, porque yo estaba esperando esa confirmación. Y vinieron muchas pruebas, muchas dificultades. Tuve lo que le dije, el aborto y todo eso, pero esperando en Dios. Vinieron pruebas a nuestras vidas que nosotros alquilábamos y ya no podíamos pagar el alquiler. Dios tomó a mi suegro, estuvimos en un tiempo en aquella casa viviendo y todo eso, pero dice que tenemos que ser procesados por el oro. Muchas veces hay diferentes tipos de pruebas. Hay pruebas que vienen parte de Dios. Todas las pruebas no son del enemigo. Hay pruebas que son de parte de Dios. Hay pruebas que es por nuestra concupiscencia. ¿Por qué por nuestra concupiscencia? Porque no podemos dejar aquello. Y viene aquella prueba y otra prueba por parte del enemigo. Pero algo que Dios me hacía entender, que todos los discípulos fueron probados. Y a pesar de eso, ellos glorificaban, veían la gloria de Dios. Las pruebas que ellos pasaron no se asemejan a las pruebas que nosotros pasamos. Y muchas veces no avanzamos, muchas veces nos detenemos. Así es, Señor. Las pruebas de ellos no se asemejan a piedrado. Imagínense usted apiedrado, latigueado, escarnecido, de todo, presos. Y a pesar de eso,
por medio de aquellos presos adoraban a Dios. Y muchas veces con nosotros, con los mínimos, no todos, algunos sí se quejan, nos quejamos. Pero cada día eso es parte, la prueba es parte de la santificación. Dice que tenemos que ser refinados como el oro, y el oro lleva un proceso. Cuando lo sacan, cuando lo llevan al fuego, entonces es necesario que pasemos por el fuego. Y a muchos no nos gusta pasar por el fuego, pero es parte de la santificación. Y que cada día Dios nos ayude a santificarnos. No es fácil, tampoco es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos va a fortalecer para pasar esa santificación. Y cada día que nos santifiquemos, como le decía, no depende de nadie, solamente depende de usted y de mí. Santificarnos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y el trato de Dios ha sido así maravilloso. Maravilloso. Dios trató, como yo digo de mí, como una manera, yo usaba arete. Es el trato de Dios. No es, porque muchos lo toman como doctrina, no es doctrina, es el trato de Dios que tiene con cada persona. Yo usaba arete, yo me maquillaba todo. Me maquillé, la última vez que me maquillé, cuando me fui a ver el espejo me veía como un monstruo. Me entró una alergia. Los aretes, dormí con los aretes, amanecí sin aretes. Busqué los aretes, di vuelta a la cama, todo, nunca encontré los aretes. O sea, es el trato de Dios con cada persona. Y es parte de la santificación. Hay diferentes maneras de santificación que Dios quiere hacer en el ser humano. Que nuestra vestidura cada día esté limpia. Es necesario aquello. Es parte de la salvación, querido hermano y querida hermana. Esta palabra primeramente Dios la ha hablado a mi vida. Me da, no que temor, pero sí un poco de recelo, porque viene la prueba. Cuando uno da la palabra, viene la prueba y uno tiene que pasarle. Muchas veces no entendemos. Es fácil pararse aquí, dar una palabra porque Dios lo ayuda a uno. Él pone las palabras en nuestras bocas, pero cuando venga la prueba, ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos, porque es necesario aquello. Cada vez que nos paremos aquí con reverencia, pero sabiendo que viene la prueba. No puede ser ahorita, puede ser en tiempo, pero hay que estar velando en aquello. Entonces, que Dios nos ayude cada día a santificarnos. Acuérdese que es separarnos, limpiarnos, separarnos del pecado, separarnos para Dios totalmente, guardarnos para Él. Esa es parte de la santificación. Si queremos ver al Señor, guardémonos para Él. Nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, que esté irreprensible delante de la presencia de Él, sin manchas y sin arrugas. Que cada día los frutos del Espíritu se posesionen en nuestras vidas para que la carne vaya menguando y crezca Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Ese ha sido el mensaje. Amén. Vamos a orar. Amén. Ayúdenme a orar por esta palabra. Amén. Padre celestial, Señor amado, Dios todopoderoso, toda la honra y la gloria es tuya, Señor amado, Padre celestial. En esta hora, oh Dios amado, Padre, tu palabra dice que tenemos que santificarnos cada día, Señor, que como tenemos tales promesas es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Usted que escudriña la mente, Señor, usted que escudriña el corazón, Padre, que cada noche sea examinándonos, oh Dios amado, que reveles a mi hermano, a mi hermana, aún mi vida, nuestra condición adelante de tu presencia, Señor amado, cómo estamos adelante de tu presencia, Señor, porque queremos ser vasos útiles, Padre, vasos de honra delante de tu presencia, Señor amado, Padre. Por eso cada día necesitamos que nos limpies, oh Dios amado, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente, que limpies nuestra alma, que limpies todo nuestro ser, Señor amado, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado, Padre celestial. Ahí, oh Dios amado, Padre, trae sanidad al corazón, oh Dios amado, Padre, aquel que tal vez no ha perdonado, Padre, tal vez aquel que
que tiene algo en su corazón, usted solamente lo sabe, no lo sé yo, Padre, pero que usted está escudriñando, Padre, revelándole a mi hermana, a mi hermano, Señor amado, porque cada día queremos agradarte delante de tu presencia, Señor amado, Padre celestial, porque la santificación es parte de tu salvación, Señor amado, Padre, que pongas paz en los corazones, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.